Hola a todos. Bueno, vamos a revisar un pequeño tema que es muy importante para dar cierre al modelamiento de sistemas lineales, el cual se denomina análisis de sensibilidad. Cuando hemos desarrollado un proceso de identificación de una situación, formulado un modelo matemático que responda a esa necesidad, desarrollado un algoritmo que me permita encontrar ese ejercicio de combinación lineal eficiente, y cuando he podido explicar esa solución, es muy importante que esa información que tenemos se reutilice todo el tiempo, que le demos el mayor uso o beneficio posible. En ese orden de ideas, si tenemos un cambio en los componentes o elementos, es muy importante identificar si ese cambio afecta a la respuesta. Eso es lo que se denomina análisis de sensibilidad. En primer lugar, lo que quiero señalar aquí es que una solución que hemos encontrado después de un ejercicio de optimalidad puede reusarse en diversos escenarios, según la necesidad que tengamos. Entre mayor uso le dé yo a una respuesta, mayor capacidad de este modelo para resolver problemas. Es decir, que entre más use yo una solución, mejores resultados voy a poder tener de la misma, voy a poder lo que se denomina tradicionalmente una explotación eficiente de una solución. Supongamos este caso para ilustrar este concepto. Una compañía produce tres tipos de bienes, A, B y C, los cuales tienen una utilidad de 6, 2 y 5 respectivamente. Para poder llegar a esta elaboración de estos tres bienes, se utilizan tres materiales primos, X, Y y Z, de los cuales hay una existencia de 300, 400 y 240 unidades en inventarios. Producto de la fórmula de producción, encontramos una mezcla de materiales producto, que es la que ustedes ven en la tabla inferior, donde para elaborar un producto A, yo requiero 3 unidades de X, 2 unidades de Y y 2 unidades de Z. Para elaborar un producto B requiero 5 unidades de X, 4 de Y y 3 de Z. Y finalmente para elaborar un producto tipo C requiero 2 unidades de X, 5 de Y y 1 de Z. Son condiciones naturales del diseño del producto. Por tanto, mi problema lineal seguramente se enfocará en elaborar la mayor cantidad del producto A, B o C que dé el mayor beneficio, que no necesariamente se ve por la utilidad, sino se ve por la disponibilidad de recursos y la utilidad. Allí es donde radica la combinación lineal. La pregunta que de este modelo surge es cuántas unidades de A, B y C debemos elaborar para garantizar la mayor utilidad posible. Entonces, este problema es un problema simplex primal clásico que podemos ver de esta manera, que queremos maximizar 6A más 2B más 5C. Tenemos esa es nuestra función de ingreso, sujeto a la disponibilidad de los materiales primos X, Y y Z, que en este caso se da modelado como se observa en la diapositiva: 3A más 5B más 2C menor o igual a 300, 2A más 4B más 5C menor o igual a 400, 2A más 3B más C menor o igual a 240. Aquí si observamos es la misma matriz de coeficientes que se encuentra en esta tabla de mezcla de materiales producto y que lo restamos de las capacidades disponibles. Como podemos ver al lado derecho, tenemos nuestro problema con variables de carácter holgura, que serían x4, x5 y x6, para garantizar la condición de igualdad y poder hacer así nuestro algoritmo simplex. Cuando desarrollamos este algoritmo simplex, en nuestro tablero inicial, muy importante haber revisado para este punto, si es posible, la descripción matricial que se encuentra en el material, la descripción algebraica. Tenemos en la parte superior del tablero la matriz de costos o de valores de utilidad, 6, 2 y 5, que ustedes observan, complementado con la matriz de complementaria de holgura, que son los famosos ceros y ceros y ceros, que hemos visto ya en sesiones anteriores, con una base restrictiva, que es de nuestras tres variables de holgura, con nuestros valores de coeficiente de 300, 400 y 240 de disponibilidad, nuestra matriz A, que es nuestra matriz de coeficientes, y nuestra matriz de las variables de holgura, que nos conforma una matriz idéntica, y nuestro valor Z, que sería en este caso C menos Z, por ello estos son negativos. Hechas operaciones del tablero simplex primal que ya hemos venido adelantando y conociendo, lo que observamos es, miren, este es el vector independiente B,
Esta es la matriz A, esta es la matriz C. Observamos una transposición lineal, donde al final lo que vamos a obtener es este coeficiente respuesta, este vector respuesta, que es el vector C por B. Vamos a tener también el vector independiente modificado, que sería X por B. Y vamos a tener aquí, en este ejercicio, en esta parte donde teníamos nuestras variables de holgura, vamos a tener una traspuesta de B. Y aquí en la parte inferior, en la transformada de Z, vamos a tener una multiplicación de esos componentes, que como hemos visto, para obtenerlo es multiplicar este valor por este valor y encontrarlo aquí en diferencia. Eso es lo que se expresa en esta última parte. Ese es nuestro tablero final. Con ese tablero final surgen las preguntas si podríamos explorar hasta qué punto esta respuesta que tenemos aquí, que en este caso sería nuestros valores de 711 avos, 611 avos y 640 onceavos para el valor A, para el valor C y para la variable de holgura S3, con un valor de Z de 7211 avos, cambiarían si el problema se modificara. Hecha esta respuesta, que esto es lo que viene después de ese ejercicio, pues cuántas unidades de A y B se debemos elaborar. 711 unidades de A, 611 de C, para una utilidad máxima de 7211 que ustedes observan corresponde a esta columna. Y surge la primera hipótesis de sensibilidad. ¿Qué pasa si se reduce la disponibilidad de material a 190 unidades? Es decir, si el material Z, que en su tablero inicial lo teníamos como 240, baja a 190 por alguna razón. El inventario se deterioró, se comprometió para otra cosa, o simplemente no había un conteo correcto y el valor verificado nos dio menor al que teníamos o esperábamos. Entonces, aquí es donde se formulan las famosas hipótesis de sensibilidad. Entonces, aquí lo importante es recordar que el primer componente de sensibilidad es la disponibilidad de recursos del vector independiente. Es decir, esas condiciones de menor o igual, en este caso, 300, 200, 300, 400 y 240, ¿qué pasaría si estos cambiaran, si subieran o bajaran? Entonces, eso se denomina cambio en la disponibilidad de recursos del vector independiente. Eso quiere decir que entra a jugar un nuevo vector independiente prima, que evidencia un aumento o disminución de un recurso. Y lo que dice la regla de sensibilidad es que si yo hago este ejercicio de que mi nuevo vector independiente, al multiplicarlo por la matriz inversa de B, es mayor o igual que 0, indica que este vector tiene solución óptima y puedo hacer la operación algebraica de un nuevo Z, que es multiplicar ese vector nuevo por los coeficientes X por la base. No hay que hacer otro simplex. Pero si es menor que 0, quiere decir que al menos una de las variables tomó un valor negativo y por tanto la solución que tenemos deja de ser óptima. Tenemos que hacer otro cálculo simplex, u otro ejercicio, u otro modelo incluso. Entonces lo que nos quiere decir esto es que si este proceso matemático es mayor o igual que 0, hay insensibilidad. Significa que el problema sigue siendo la misma respuesta en nuestros coeficientes C y con valores similares. Mientras que si es menor o igual, quiere decir menor, perdón, que 0, quiere decir que al menos existe una variable que toma un valor negativo y por tanto la respuesta debe cambiar. Miremoslo acá con un ejemplo. Teníamos 340 y 400 y aquí teníamos 240. Ahora el vector nuevo es 190. Cuando yo hago esta operación, que es la inversa de B por B, aquí lo tenemos, estos dos, me dan estos tres valores. Estos tres valores en todos los casos son mayor o igual que 0. Quiere decir que la respuesta se mantiene. De hecho, cuando yo hago el nuevo Z y hago el cálculo, ustedes observan aquí, da la misma respuesta que el caso anterior, 7211. Quiere decir que aquí no hubo ningún cambio. Quiere decir que a pesar de que 190 fue una reducción de inventario de 240, esto no afectó el modelo y las respuestas siguen siendo exactamente las mismas. Por tanto, podemos afirmar que si se reduce 190 unidades el inventario de Z, tenemos que producir exactamente lo mismo, 711 unidades de A, 611 de C, para una utilidad máxima de 7211. Primera hipótesis, cambio del vector independiente.
¿Qué pasa ahora si X sube a 390 unidades? Es decir, vamos a cambiar ahora el incremento. Recuerden que aquí teníamos en X 300, vamos a subir 90 unidades. Si hacemos la operación, que aquí pasamos de 300 a 390, 400 y 240, y observamos esta multiplicación, que es la inversa de B por el vector independiente transformado, observamos que uno de los componentes, en este caso Z, se torna negativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo subo el inventario de X, Z ya no va a ser parte de la respuesta y por tanto el problema cambia. Hay un cambio porque recuerden que aquí estamos hablando no solamente de la utilidad en la función objetivo, sino también de las condiciones de consumo de recurso y de las restricciones disponibles. Quiere decir que el problema debe cambiar. Entonces, si yo en X subo a 390, el problema debe cambiar. Ahora hay una pregunta diferente a estas que tiene que ver con el vector independiente. ¿Qué pasaría si se aumenta el uso de B en cada materia prima en 7, 8, 9 respectivamente? ¿Qué quiere decir esto? Volvamos acá al primero, nuestro problema original. Quiere decir, ¿qué pasaría si este componente cambia? Si los consumos suben porque la máquina se deterioró, porque el diseño cambió, porque hubo un estudio de mercado que me indica que debo utilizar más de ese recurso. Entonces, la pregunta que nos convoca aquí es, ¿qué pasaría si hay un cambio en los coeficientes tecnológicos o coeficientes que acompañan las restricciones? Esto sería un cambio en A sub I sub J en la matriz. Indica que el consumo unitario de una variable cambió, puede aumentar o disminuir, por lo que las prioridades pueden cambiar y dependiendo del sentido de la restricción, esto puede darse. En análisis de sensibilidad, la hipótesis es que esto tiene que recalcularse el valor de Z menos C, ese famoso valor de optimalidad, teniendo en cuenta esta regla, donde tengo que hacer un cálculo con la matriz inversa de B por esa matriz cambiada menos los costos originales. Veámoslo con un ejemplo. En este caso, nuestro vector respuesta que viene de nuestro tablero final simplex, multiplicado por ese cambio tecnológico, nos dio 211 avos, 3 onceavos, 0, multiplicado por el vector 789, multiplicado por el escalar menos 2, y esto nos da 142 onceavos, que es un valor mayor que 0. Por tanto, si esto sube, este consumo sube, se mantienen las condiciones originales de producción, es decir, producir 711 unidades de A, 611 avos de C, por una utilidad de 720 onceavos. ¿Qué quiere decir? Que el incremento de los valores consumidos en B no afectó la respuesta original. Quiere decir que el B, en este caso, ese cambio en B es insensible o tiene menor sensibilidad a los cambios, por tanto, esas modificaciones son útiles para mí. Estos dos cambios son fundamentales. Por supuesto, cambiar los valores en la función objetivo generaría un cambio total. Realmente los dos cambios valiosos que debemos analizar son los cambios tanto en las restricciones como en los coeficientes. Es decir, debemos concentrar nuestro análisis en los cambios que inicialmente el vector independiente y posterior a eso los coeficientes que acompañan las restricciones.